Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Hoy, como siempre, vamos a elegir un personaje, ya sea de cómic, ya sea de serie de televisión, de cine, de novela, etcétera, y vamos a hacer su biografía. Bien, hoy el personaje que hemos elegido es el de Sidney Bristow. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Sidney Ann Bristow es el personaje principal de la serie de televisión Alias, interpretado por la actriz Jennifer Garner. Se trata de una agente doble de la CIA infiltrada en el SD6. El personaje se caracteriza por su fortaleza tanto mental como física, tras varios traumas que tuvo en la niñez, la muerte de su prometido, de su mejor amiga y de su madre, y el descubrimiento de que su madre fue una espía de la KGB. Los problemas con sus amigos por los secretos que debe mantener y su relación más problemática con su padre. Sidney está entrenada en kickboxing y tiene una gran capacidad para soportar el dolor y la tortura. También es políglota, ya que habla inglés, español, ruso, alemán, francés, italiano y otra serie de idiomas. Bien, Sidney nació el 17 de abril de 1975. Durante los primeros 6 años de su vida vive con sus padres, aunque su padre Jack Bristow, un doble agente de la CIA infiltrado en SD6, pasa más tiempo fuera de casa que con ella. Después de que su madrina Derezko, alias Laura Bristow, finja su muerte, Jack es detenido por la CIA y el FBI bajo sospechas de que ayudó a Derezko a escapar. Sidney se va a vivir con Arvin Sloan y su mujer Emily durante un tiempo. Después de que su padre sea liberado, Sidney comienza a mostrar signos de gran inteligencia y habilidad para resolver problemas complejos. Fruto de un proceso de lavado de cerebro denominado Proyecto Navidad, al cual su padre la sometió años atrás para asegurar su futuro como agente y a la vez para evitar futuros lavados de cerebro. A los 19 años, mientras Sidney se encuentra en una de las zonas verdes de su universidad, un hombre se le acerca y se identifica como agente de inteligencia estadounidense encargado de reclutarla. El hombre le entrega un número al cual debe llamar si decide aceptar la oferta. Luego de meditarlo un poco, Sidney decide aceptar el reclutamiento. Comienza su entrenamiento físico e intelectual tras pasar varios meses trabajando como asistente de oficina en el banco Credito Fin en Los Ángeles, creyendo que el banco es una unidad encubierta de la CIA. Sidney confía a su padre su nuevo trabajo, a lo cual éste responde que debe renunciar al trabajo sin dar razón alguna. Sidney se enfada al no comprender que realmente el SD6 no es una rama secreta de la CIA y que su padre solo trata de ayudarla. Durante esta época, Sidney comienza a oír hablar del SD6, al que considera una rama secreta de la CIA dedicada a la realización de misiones secretas que no pueden ser registradas, cuyo misión es recobrar y estudiar inteligencia militar y civil crítica para la superioridad y supervivencia de los Estados Unidos. Durante sus principios en el SD6 descubre que es una rama secreta de la Alianza de los 12, una organización internacional secreta relacionada con espionaje, extorsión, chantaje y venta de armas e inteligencia científica, principal enemigo de la CIA. Su expediente clasificado es el siguiente. Su identificación es USS-CI 2300844. En principio su nombre código puede ser Montañera, Fénix, Pájaro Azul, Freelance, y su alias es Julia Thor. Tiene una altura de 1,73 y 56 kilos de peso. Ella ha sido entrenada en lucha y tiene alta experiencia como agente de campo, pilates, lingüística, arte dramática y estudios eléctricos para el desbloqueo de puertas con cierres eléctricos o magnéticos. Su educación es máster en literatura inglesa y se graduó en febrero de 2003. Durante toda la serie a la que nos dedicamos, pues que tuvo 5 temporadas, la evolución del personaje más o menos va de la siguiente manera que les cuento a continuación. En la primera temporada
que se puede denominar a veces La verdad duele. 7 años antes de los sucesos de esa temporada, Sydney Bristow era una estudiante a la que se le acercó un hombre que decía trabajar para la Agencia de Inteligencia Central o CIA y que le ofreció un trabajo. Sydney aceptó y rápidamente se convirtió en un agente. En el capítulo piloto le cuenta a su prometido Danny que es una espía y como consecuencia de ello el SD6, agencia para la cual trabaja, decide que Danny debe ser eliminado al conocer la verdad. Es en ese momento en el que Sydney descubre que su padre, Jack Bristow, es también otro agente del SD6 y que esta organización no es una rama secreta de la CIA, como Sydney pensaba, sino que es una organización dedicada al crimen organizado y al robo de inteligencia y armamento, que forma parte de la Alianza de los 12, el enemigo de Estados Unidos. Sydney entonces decide ofrecer a la verdadera CIA ser un agente doble para conseguir destruir el SD6 desde el interior. Pronto aprende que no está sola y que hay otro agente infiltrado en la línea del SD6, su padre. Bien, en la temporada 2, que se denomina La verdad lleva tiempo, Sydney se enfrenta a uno de sus mayores desafíos cuando su madre, a la que creía muerta, entra en escena. Esta segunda temporada comienza con la introducción de Irina Derezko, alias Laura Bristow, madre y esposa que resultó ser un agente doble de la inteligencia soviética y la KGB. Que en su momento le encargaron una misión, conocer a Jack Bristow y casarse con él. Irina Derezko se ha entregado a la CIA, pero nadie sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. También asistiremos al fin del SD6 en esta temporada y de la Alianza, siendo reclutados por parte de la CIA los agentes del SD6 Marcus Dixon y Marshall Flinman. Arvin Sloan se aliará con Irina Derezko y otra mente criminal llamado Shark en la búsqueda de Rambaldi. Debido a los cambios en su familia y en sus amigos, la vida de Sydney Bristow se complica y se hace aún más peligrosa. Durante toda la serie se narra la obsesión de Arvin Sloan, el jefe del SD6, por el matemático, filósofo, etcétera, Rambaldi, que parece ser que fue un discípulo de Leonardo da Vinci y incluso pudo conseguir como ser inmortal. En la tercera temporada se sitúa 2 años después de los eventos acontecidos al final de la segunda temporada. Sydney Bristow había sido desaparecida y dado por muerta. La evidencia del ADN en un cuerpo carbonizado confirmó la muerte de sus familiares y amigos. Mientras Sydney se recupera, ella comienza a investigar lo que ha hecho estos 2 últimos años, incorporándose de nuevo a la CIA. Así Sydney se encuentra con que su padre lleva 1 año encarcelado, que Vaughn, su novio, está casado con la agente de Seguridad Nacional Lauren Reed, y que Sloan se entregó a la CIA, fue perdonado y ahora dirige la tercera mayor organización humanitaria del mundo. En su investigación, Sydney descubrirá la existencia de una nueva célula terrorista denominada el Pacto, y que parece tener respuestas acerca de su misteriosa desaparición y su relación con su alias Julia Thor. Bien, y la cuarta temporada, llamada Solo Personal Autorizado, comienza cuando Sydney descubre un documento clasificado llamado Proyecto SAB-47. En dicho documento se explica que Sydney Bristow fue sujeto activo de un proyecto que comenzó en 1975 denominado Proyecto Navidad. Y también explica que la CIA autorizó la ejecución de Irina Derezko y fue Jack Bristow quien la llevó a cabo. En esta temporada, Sydney pasará a formar parte de una rama secreta de la CIA llamada APO, la cual estará dirigida por Arvin Sloan al más puro estilo del SD6. Y tendrá compañeros a su padre Jack Bristow, a Michael Vaughn, Dixon, Marshall, Weiss y una reclutada a última hora, su hermana Nadia Santos. Este año Bond deberá enfrentarse a sus demonios tras los acontecimientos del final de la tercera temporada, y Sydney deberá descubrir a tiempo una conspiración llevada a cabo ante sus ojos y que lleva desarrollándose desde hace décadas. Se empiezan a cerrar diferentes tramas al descubrirse muchos detalles acerca de la obra de Rambaldi, así como el papel que juegan algunos personajes en las profecías.
Bien, y en la última temporada, que se llamó Todo el tiempo del mundo, o que se puede denominar Todo el tiempo del mundo, la temporada comienza en la misma escena del último episodio de la cuarta, Sydney Bristow y Michael Vaughn en el coche camino de sus vacaciones y teniendo un accidente. Tras el accidente, Sydney queda inconsciente y cuando se recupera ha llegado ya la ambulancia y la policía. Se llevan a Vaughn y ya se queda en el coche y ve como un policía va a ponerle una inyección. Huye por un campo de maíz mientras la persigue. Viendo cómo un helicóptero se lleva a Bond. Sydney vuelve a Los Ángeles y Bond está desaparecido. Al investigar acerca de Bond sale a la luz una antigua organización de estudiosos de Rambaldi llamada Profeta 5, que resurge a raíz de los avances en la investigación sobre la obra de Rambaldi. A partir de aquí, pues toda la trama irá enfocada a encontrar a Bond y a conseguir detener a Arvin Sloan, que está muy cerca de conseguir su propósito de la inmortalidad que prometía Rambaldi. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.